Fíjate que en la nota comentaban sobre monja fumadora. Hay una capilla al interior del ex hospital San José que, fíjate que es curioso, yo he ido 3 veces en plan, sí, de ir a ver espectros. Investigativo. Y solo una vez, porque luego el terremoto quedó aislada esa parte, porque quedaron muchas paredes endebles, entonces medio peligroso. Sin embargo, antes del sismo, hay una parte detrás que es donde el cura hace la misa, que guardan lienzos, pinturas, sillas por reparar. Y es una cosa impresionante, Janine. Tú sabes que uno se acerca, ¡pum! Y cambia la temperatura de golpe, y uno, lo que decía César, te duele la cabeza, uno no puede seguir avanzando. Es como que si se activara dentro tuyo como un sistema de autodefensa. Ahora puede ser una reacción lógica del encierro, de la falta de oxígeno, falta de luz, pero el olor de los artículos que están ahí por años pero guardados. fíjate que uno no alcanza a pasar, como te digo, uno entra por la capilla, da todos los pasos por todas las bancas hasta el púlpito, y luego de ahí hay una diferencia de medio metro que puedes haber avanzado hasta el fondo de la capilla, pero de ahí ya no puedes seguir, o a menos que asumas, digamos, todos los malestares físicos que acompañan la experiencia. Como te decía, monjas que fuman afuera de la capilla y que comentan, y en los pasillos hay otra monja, porque hay una especie de gruta donde hay una Virgen María, donde también se ve con sollozo una monja que llora a los pies de esta estatua, porque de alguna manera decían que ella era una de las mujeres católicas que más desconsolada demostraba su frustración cada vez que, por mucho que cuidaba a los enfermos, alguno terminaba muriéndose, por mucho que ella le ofrecía los máximos cuidados. ¿Usted me y iba a permite? llorar ahí y todavía sigue llorando su fantasma. A mí me tocó la oportunidad una vez en una serie que yo grababa, estar en la casa de Raúl Zurita. Y él, dentro de su casa, en el cajón del Maipo, tenía una capilla. Y esta capilla no la podía arreglar porque él decía que dentro de la capilla existían un par de espíritus que le pedían, por favor, mantener una temperatura muy fresca. A mí me tocó grabar de noche. Efectivamente, en la noche uno no podía ver tanta la contradicción, pero se sentía la diferencia, siendo que era verano. Pero durante el día era una cosa pero completamente abismal. Afuera, y sobre todo que en el cajón del Maipo hacen 2-3 grados más que acá, tú entrabas, porque nos dio la posibilidad de poder entrar, compadre, tú pasabas de 34 grados, pasabas a 12, 10 grados. No es de extrañar que almas desencarnadas busquen algún tipo de refugio en estas edificaciones que para ellos representan alguna especie de capacha, vamos a decirlo así. Claro. Atención, desde doctores, como le decías, monjas, en fin, son muchas cosas que se ven. Pero hace algunos años, junto a Andrea de la Casa y Javier Acevedo, decidimos ir en la noche y fuimos acompañados por César Parra y fuimos con una cámara, fíjate. Y viejo, a nosotros no nos lo cuentan y ustedes no nos tienen que creer. En la cámara se ven luces que de repente como luciérnagas se empiezan en el suelo a acercarse a nosotros. Al fondo se ve como una sombra y parecía que continuaba, y finalmente cuando prendimos las luces era un callejón sin salida. Alguien comenzó a correr hacia nosotros, salimos corriendo, fue el Festival del Cobazo, íbamos con nadie a los lados, las ventanas por portazo, diciendo que para afuera solo hay un pasillo. ¿Y estaban ustedes solos ahí? Sí, y fíjate que debo decir que, claro, el susto nos ganó y salimos corriendo. ¿Podemos recordar un poco eso, señor director? A ver. Nuestra experiencia directa, a nosotros nos lo contaron, lo vivimos en carne propia, señor, mira. Ay. Yo en ese punto estoy transpirando y mi instinto me dice que... Esto lo he sentido pocas veces en mi vida, pero lo he sentido otra vez y es como que no debiera seguir. Como que llegamos hasta acá, como que me quedé acá, te juro. Sí, mira, yo quedé en el Mira. paso. Yo también, no tenemos... Mira cómo quedé. Di un paso, hicimos los tres así. Vamos nomás. Ay, tengo mal, pues, tengo una mala sensación. Espera. La temperatura bajó por lo menos A 26. A 26, de 74 a 26. Esto está en pareja. La concha, no sé. Ya, pero déjala, espera. Empezó. No. ¿Qué? Cállate. Cállate. Concha la mierda. Mira cómo se abre. No. Déjate.
Te pasaste. ¿Qué pasa? No, te pasaste. Yo... ¿Seguimos? Todavía me acuerdo cuando la Javiera me enterró las uñas en el brazo, no era para menos. ¿Y qué pasó ahí? Ese ruido horroroso Pasa que lo escuchamos. siguiente, pasaron tres cosas, Ya. Janine. Al fondo, estamos grabando y de repente, claro, uno hace, por ejemplo, a simple vista lo ve un carajo. Claro. Pero gracias a la cámara, nosotros podemos ver cómo usted ve a nosotros en el video. Podríamos ver la capacidad con un mínimo de luz, ver atrás del lente. Entonces estamos todos pegados tratando de ver por dónde lo estamos moviendo. Habían unas luces que estaban pegadas, así como pequeñas bolitas de luz contra la muralla. Y cuando nos vieron, se fueron súper rápido, se juntaron Que abajo. no eran reflejo de nada, No, no, para eran nada. luces. ¿En qué parte del hospital estaban ustedes? ¿En la Es entrada una parte o que ya está, habían- que está clausurada, no se ocupa. Porque la actividad de ahí es muy molesta para los que trabajan. Ya. Es un pasillo, le llaman el pasillo de la muerte. Es un pasillo muy cortito que tiene unos 7 metros de largo y 1,5 de ancho, nada más. Las luces del suelo llegan al suelo y de ahí comienzan a acercarse a nosotros. Ahí nos esperamos, No. pero a mitad de camino se desvanecieron. Ok, seguimos ahí. Y de repente vemos que al fondo del pasillo, que se veía mucho más largo de lo que realmente era, hay como una persona así como agachada, como inclinada, y de repente se levanta, ¡guau! Y se va rápido hacia nosotros. Ahí nos fuimos y continuamos a dar vuelta. La puerta que estaba detrás de nosotros, de hecho no había nadie más, no podía haber nadie más, para que realmente fuera la experiencia real. Un portazo, pero como madre, Se real, escucha pero horrible. flor de portazo, sí, pero terrible. Ahora, lo más curioso que cuando salimos, lejos, digamos, como a, no sé, por una cuadra de distancia, porque así de grande es, estaba el director, el productor, le dijimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tan fome? No, por el portazo, ¿qué portazo? No escucharon nada. Y fue tan fuerte que era imposible no haberlo escuchado. Como que solamente fue reservado para nosotros. Es una cosa realmente impresionante. ¿Es necesario que los espacios sean más reducidos para que esto tenga más tendencia a que se provoque? ¿O en espacios más abiertos? Mira, es no menor? te sabría decir a ciencia cierta sea así, pero tiene cierta lógica. Se dicen que los fantasmas o las energías negativas o positivas de las personas tienden a condensarse, a concentrarse en las esquinas de las casas. Claro. Es por eso que los saumerios generalmente Sí, pues. se van a la esquina, porque son donde se juntan los vértices, Ya. donde precisamente se reacondiciona. Por eso las pirámides, todo apunta hacia un solo vértice nomás, para que esté completamente canalizada la Ellos energía que- en un punto. Esas energías que buscan un refugio, Yo creo digamos, que- ubicándose en esas esquinas yo- como para tener dominio geográfico de la Yo creo que algo así, yo creo que buscan como asentarse, buscan tener algún espacio de distrito donde moverse, sobre el cual ellos puedan más o menos conectarse o identificarse, o sea, es decir, aquí yo me muevo, aquí vivo, Claro. estando muerto, pero aquí Este es mi vivo. puesto. También es Exactamente. posible poder entender de que el material con que esté construida la casa o el suelo donde uno esté, eso también ayude a... Probablemente. Generalmente los materiales, y así lo saben los que de religión shintoísta, Ajá. arrastran una serie de reliquias, pensamientos, deseos, motivaciones de parte de quienes los fabricaron, así como los poderes fácticos, digamos, de la Tierra Madre, que incluyen cada uno de los materiales naturales o hechos por el hombre. Ahora, Salfate, en esa experiencia de Así Somos, las personas que iban con ustedes, ¿estaba César o no? ¿O estaban solo ustedes? Estaba César en ese momento, pero estaba Ya. un poco más atrás, pero dos pasos. él había tenido una experiencia similar, había visto esas luces, había visto ese Sí, cuerpo, señor. le había pasado lo del portazo, Sí. es decir, había de alguna manera vivido la experiencia similar a la que vivieron ustedes. Sí, y más cosas te diría yo. De hecho, más adelante vamos a ver parte de las experiencias que ellos, como grupo de Ghost Hunter, así como de cazador de fantasmas, ellos han vivido. Y lo hacen con gente que ha ido por primera y única vez a este tipo de experiencias. Y son las cámaras de gente que a ellos no van a estar manipulando nada, porque van derechamente con sus aparatos, sus formas de registro, y todos encuentran cosas diferentes después cuando los comparten y empiezan a escuchar o a ver las fotografías. Bueno, Salfate, yo Andrés, se lo nos dicen pregunté por una vez. Twitter, perdón, que nos dicen por Twitter una persona que no pide que por favor no demos su identidad, que vive cerca del Hospital San José y que hay ciertos periodos del año, particularmente comienzos de septiembre y mediados de mayo, donde se escuchan gritos desde las afueras del hospital, que no son muchos, pero son desgarradores. Sí. Comienzo de septiembre, Es mediados de verdad, mayo. yo
Yo te diría que ruidos de personas nunca he escuchado estando ahí. Sí, psicofonía, pero esos que siempre son posteriores. Uno se pregunta, uno intenta hacer un llamado a viva voz, pero solamente uno escucha la respuesta después que uno revisa la grabación. Uno nunca lo escucha de forma directa. Pero sí, César Parra dice que a veces hay gritos, a veces hay lamento, claramente. Personas que lloran, que se quejan así en grupo o de forma individual. Eso es muy cierto. Esto, Salfa, para Muchas situarnos un poco, es el ex Hospital San José, no es el edificio actual que es moderno No, y todo. para nada. Es el ex hospital, Ahora- precisamente en la maternidad, ¿no? Bueno, maternidad y también que es una parte donde custodiaban a los niños. Claro. Porque los separaban. El pediátrico. Sí, exactamente. Mira, son precisamente esas dos partes donde hay una mayor cantidad de actividad. Y ese otro que le llaman el pasillo de la muerte, que no se ocupa para nada. No se ocupa para nada, precisamente porque la actividad no cesa. Un fantasma, cuando es real la experiencia, no distingue y poco le importa si es día o noche. A nosotros quizás no hace diferencia, porque al estar todo oscuro, todo más silencioso, nuestros sentidos están más alerta y podemos entender más cosas, digamos, tenemos menos distracciones. Pero el fantasma está ahí 24 horas, 7 días a la semana, que a veces no quiere manifestarse en cuanto de Salfate, él. yo le hice una pregunta una vez y se la vuelvo a repetir. Dígame. Haciendo todas estas actividades, exponiendo tu cuerpo, porque en definitiva tu cuerpo también es un instrumento para que ellos se puedan qué quedar buena en ti. pregunta. Y para la gente que también a lo mejor que tiene la experiencia de tenerlos en las casas, ellos te pueden traspasar el problema que ellos los Padecen. deja ahí, los tienen ¿Sabéis angustia. qué? Yo por mucho tiempo pensaba que no, pero derechamente debo decir que sí. De hecho, César me ayudó a alivianarme de eso, porque comenzamos a hacer esta experiencia bien seguido, lo hacíamos una vez por semana al menos. Y yo una vez César me llama y me dice, yo no te quería hacer nada, pero ¿cuántos compadres a Lapa estáis llevando actualmente? Y ahí me cae la teja. ¿Sabéis que los hombros pesados? Era como si cargaba con algo durante muchos días. Estaba así, agotado. Que es un peso que no te es propio. Terrible. Que te es Entonces, ajeno. él tiene unos sistemas así como tipo Reiki, donde te empieza a aliviar, ¡pah! Y te va sacando. Te Y es como que, limpia. ¡pum! Es como que te va sacando ladrillos de la mochila y te va poniendo cada vez más liviano y transforma volví en algo a recuperar. físico al final. Absolutamente. Se absolutamente. somatiza. Sí, Total. claro, se somatiza. Increíble.